Hola, muy buenos días. Hoy hablaremos sobre el capítulo 4 del libro de Levítico. A este devocional lo he titulado El pecado por hierro. En este libro, como ya sabemos, se destaca la santidad de Dios, pero como el ser humano es pecador, no puede acercarse a Dios. Entonces Dios preparó un camino para poder llegar a Él. Dios da la solución para que el ser humano se acerque a Él. En el versículo 1 de este capítulo, Dios habla a Moisés. En el segundo, le dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Aquí tenemos una palabra muy importante, es hierro. ¿Qué es hierro? Hierro es equivocación que se comete involuntariamente por ignorancia o por descuido, que ignora la situación. Muchas veces el pueblo de Israel cometía pecados y no sabía que eran pecados y no por eso dejaban de ser culpables. En este capítulo encontramos 4 casos de pecado por hierro. En el versículo 3 se nos habla del primer caso. Y dice así, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. El sacerdote pecaba, pero se incluía al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué también el pueblo? Porque el sacerdote tiene mayor responsabilidad. Él es un guía. El pueblo hace lo que ve que hace el sacerdote, porque piensa que está bien. Entonces, ¿cómo le dijo Dios al sacerdote que debía hacer la expiación por su pecado? De los versículos 4 al 12, veremos lo que Dios les dice. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Poner la mano sobre la cabeza del becerro era como transferir, como cargar la culpa del sacerdote y el pueblo sobre el becerro. Y después dice en el versículo 5, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el becerro para la expiación toda la grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Esa es la expiación que debían de hacer por su pecado, el sacerdote y el pueblo. El segundo caso de pecado por hierro lo encontramos en el versículo 13. Cuando toda la congregación pecaba por hierro, debían llevar un becerro sin defecto, y los líderes religiosos, llamados ancianos, colocaban sus manos sobre el becerro, en símbolo de transferir, de cargar el pecado del pueblo al becerro. Después de degollarlo, el sacerdote mojaba su dedo con la sangre del becerro y la rociaba 7 veces hacia el velo del santuario. Y seguía el mismo procedimiento hasta quemar todo el becerro. Así se hacía expiación por todo el pueblo. Así Dios los perdonaba. Este es el segundo caso de pecado por hierro. Tenemos el tercer caso de pecado por hierro. Lo encontramos en el versículo 22. Dice que si pecaba un gobernante, debía llevar un macho cabrío sin defecto y realizar el mismo procedimiento. Poner su mano sobre
el animal, en este caso el macho cabrío, y degollarlo. Aquí ya no nos dice que el sacerdote debía mojar su dedo en la sangre y rociar 7 veces hacia el santuario, pero sí lo demás tenía que hacerlo, hasta quemar completamente el holocausto. Así obtenía perdón el gobernante. Y el cuarto caso de pecado por hierro lo encontramos en el versículo 27, cuando pecaba una persona del pueblo. Tenía entonces que llevar una cabra sin defecto o un cordero hembra sin defecto, y seguían los mismos pasos. Y lo mismo que cuando pecaba el gobernante, ya no se menciona que debería mojar su dedo en la sangre y rociar 7 veces hacia el santuario, pero sí debía de poner la mano sobre la cabeza del animal y degollarlo y hacer todo lo demás que se había hecho en los demás holocaustos. Así la persona era perdonada. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento Dios daba solución al pecado por hierro. Actualmente sabemos que la solución es Jesucristo. Jesucristo es el Cordero perfecto, sin defecto, que puede quitar nuestro pecado. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es como Dios transfirió nuestro pecado de todo el mundo en Jesucristo. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, lo mencionó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es ese Cordero perfecto que derramó su sangre por todos nosotros, por todo el mundo, por todo pecador. Así que ya no hay más sacrificios por el pecado. Y por el pecado por hierro es lo mismo, cualquier pecado Jesucristo lo limpia. Así que cuando te des cuenta de que has pecado por hierro, muchas veces no sabes si has pecado, pero cuando te das cuenta, Dios te dice que has pecado, entonces vas a Jesucristo, puedes ir a Jesucristo y Él te perdona. Confiésale tu pecado y quedarás perdonado. En 1 de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya no hay más sacrificios por el pecado. Jesucristo es el Cordero perfecto. Ve a Él. Dios te perdona a través del sacrificio de Cristo. Bendiciones para todos. Que tengan buen día.